Vamos ya en lo que tenemos en espera al economista Pablo Dávalos, esta conversación necesaria para clarificar algunos puntos que fueron importantes en el momento del acuerdo de esta negociación política luego de 18 días de paro nacional. Y nos referimos justamente al tema de los combustibles. Primero, darte la bienvenida. Buenos días, Pablo. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Buenos días, Verónica. Buenos días, Jorge. Un saludo muy cordial y a través suyo un saludo a todas las personas que nos siguen en este espacio. Pablo, muy buenos días. Bueno, quisiéramos arrancar esta conversación preguntando qué significa para el país, para los sectores productivos del país, esta reducción de 15 centavos en los precios de los combustibles. Mira, hay un acuerdo a nivel unánime, no solo en el país, sino en el mundo, que el costo de la energía es un costo primordial para la economía. Por eso en Estados Unidos, cuando se incrementó el precio del petróleo, empezó un proceso inflacionario, al igual que en Europa. Es decir, si suben los combustibles, hay inflación. De una u otra manera, la capacidad adquisitiva de los trabajadores disminuye. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Ecuador y eso es una constatación a nivel mundial. Si se logra, en consecuencia, no solo detener el incremento de los combustibles, sino además reducirlos, eso inmediatamente influye en el sistema de precios relativos de toda la economía. La inflación se detiene porque uno de los causales para que se incremente la inflación está en el costo de energía, se detiene la inflación y al detenerse la inflación los trabajadores recuperan una parte de la capacidad adquisitiva. Entonces no es un tema menor lo que acaba de lograr el movimiento indígena, no solo que evitó que se incrementen el precio de los combustibles, sino que además produjo una reducción de ese precio y con eso genera señales al conjunto de toda la economía. Entonces, lo primero que podemos decir es que con esta decisión se detiene ese impulso inflacionario sobre los productos de primera necesidad. Y de acuerdo, pero ¿cómo se va a poder sostener esta reducción? Y quisiera un poco que nos expliques frente al desconocimiento que tenemos cuando se implementó, por ejemplo, el sistema de bandas, ¿qué podría pasar en un futuro inmediato? Incluso con este anunciado que decían que tengamos atención, si es que cambia, por ejemplo, el octanaje, cambia el tema de la gasolina, ¿qué va a pasar en un futuro inmediato justamente con la aplicación de esta reducción en el precio de los combustibles? Sí, los indígenas están absolutamente claros en eso y han propuesto al gobierno y el gobierno ha aceptado también un proceso de focalización sobre eso. Es decir, no solo que se detiene y se reduce, sino que se focaliza. Y sobre ese proceso de focalización, obviamente, vienen los procesos que tienen que ver con las nuevas gasolinas. ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se asume esto? A partir directamente de los ingresos y costos que realiza la empresa Petroecuador. Hay que indicar que los recursos con los cuales se paga el subsidio a los combustibles no provienen del presupuesto público. O sea, provienen de la cuenta única del Tesoro, porque ahí está absolutamente todas las cuentas del Estado, pero no del presupuesto del Estado. Provienen básicamente del presupuesto de la empresa estatal Petroecuador. Esta es empresa la que tiene el modelo de gestión, administración, distribución y comercialización de derivados de combustible a nivel nacional. Es la encargada de importar y exportar y de producir a través de las 4 refinerías que tiene. Y tiene que compensar aquellos combustibles que no puede producir, alrededor del 60%, de hecho, tiene que importar de fuera y tiene que cubrir en cambio, lo que exporta. De acuerdo a los datos de la propia empresa, la diferencia entre costos de importación, costos de exportación, producción y venta es muy mínima. El subsidio en ese sentido es mínimo, ¿no? Incluso en algunas circunstancias no hay subsidios dentro de las cuentas de Petroecuador. De ahí Petroecuador además deposita en el Estado ecuatoriano todo lo que significa la venta de petróleo crudo. Y eso va a una cuenta que se llama la cuenta de ingresos no permanentes que financia el Plan Anual de Inversiones. En consecuencia, el Estado, a través del presupuesto público, no financia el subsidio a los combustibles. Esto es asumido directamente por la empresa estatal Petroecuador. Y justamente ya has nombrado el tema de la focalización de los subsidios. Se plantea como un reto para el gobierno nacional, porque lo han puesto también sobre la mesa, que es complicado, es complejo. Han introducido, por ejemplo, el tema de la corrupción, que pasaría justamente, y lanzaron quizá la carta a las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, a que presenten
una propuesta para esa focalización de subsidios. Pablo, ¿cuál sería justamente ese reto o quizá el camino para que se implemente la focalización del subsidio a los combustibles? Bueno, una vez que hemos avanzado ya en lograr el consenso sobre el precio del diésel y el precio de la gasolina extra y súper, ahora todo depende de cuestiones técnico-operativas. Es decir, a pesar de esa reducción de 15 centavos en el diésel y 15 centavos en la gasolina, los indígenas plantean subsidios, sobre todo para la producción, que podrían ser subsidios directos o también subsidios indirectos. El aspecto técnico tiene que resolverlo el gobierno, porque el gobierno es el que tiene los instrumentos, el gobierno es el que tiene las capacidades para llevar adelante cómo definir el subsidio. Pero no significa en absoluto que pone el subsidio y sube el precio, para nada. Significa, en este caso, la focalización, una reducción adicional al precio que tiene que ver directamente con los comuneros, que tiene que ver con la pesca artesanal, que tiene que ver con la pequeña producción campesina. Por ejemplo, en Francia, el diésel que se vende a los agricultores tiene un color diferente, ¿no? Y ese diésel que tiene un color diferente se vende a un precio diferente y nadie más puede utilizar ese diésel. Justamente el color permite la identificación de ese combustible. Se puede añadir asimismo un color y bajar aún más, bajarlo a $1, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cuestiones técnicas ya dependen directamente del gobierno, pero creo yo que lo más importante ya se ha conseguido, que es detener eso. Pero no solo es eso, yo creo que el país tiene que saber algo más y tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional estaba ya suscrito un acuerdo en virtud del cual se liberalizaban los precios de los combustibles y además se formaba un mercado de importadores de combustibles. Es decir, los importadores privados podían comprar combustible fuera, lo almacenaban en las instalaciones de Petroecuador y lo vendían en el país. Eso estaba en el decreto 95, la privatización de todo el mercado de combustibles. Y eso se logró frenar. O sea, el gobierno decidió eliminar el decreto 95. Entonces, es mucho más lo que nosotros alcanzamos, porque en el mismo decreto 95 estaba la privatización de todas las refinerías que tiene el país. Y se iba a poner un proceso en venta de esas refinerías para que esas refinerías pasen a manos privadas. Y eso estaba en el decreto 95. Y eso también se frenó porque el presidente finalmente, como todos sabemos, decidió derogar el decreto 95. Entonces, no es poca cosa lo que se consiguió realmente muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando se lee el decreto 95, se entiende la magnitud de lo que los comuneros indígenas consiguieron en el país. Ahora, Pablo, haciendo un poco de recuento con lo que fue octubre del 2019, donde también, digamos, esta movilización se da por el precio de los combustibles, tuvimos un gobierno de Lenín Moreno que puso el sistema de las bandas, luego Guillermo Lasso que congela el precio de los combustibles. ¿Cómo hacer un poco este recuento y análisis de estas políticas que se tomaron en estos últimos años? Mira, octubre del 2019 y junio del 2022 son elementos que establecen un continuum, una continuidad, porque son elementos y son acontecimientos que se dan en contra de la imposición de un modelo, que es el modelo neoliberal. En octubre de 2019 el país sale de un modelo diferente, un modelo que se había aplicado desde el año 2007 hasta el año 2017-18, que es un modelo estatista, es un modelo de industrialización, etcétera, hacia un modelo neoliberal. Por eso la sociedad insurge en octubre de 2019 y le dice que no quiere ese modelo neoliberal porque ese modelo neoliberal implica la precarización del empleo, implica pobreza, implica concentración del ingreso, destruye la institucionalidad pública y eso es octubre. Viene Lenín Moreno y Lenín Moreno continúa, si tú quieres, después de la pandemia. Y aquí se dio una cosa que el país de pronto no lo conoce bien, y es que cuando sucede la pandemia, Lenín Moreno, en vez de apoyar al sector rural del país con médicos, con medicinas, para protegerlo de la pandemia, es exactamente todo lo contrario. Desarticula todo el sistema de salud pública, el sector rural, de tal manera que las comunidades rurales se quedaron prácticamente solas en pleno contexto de la pandemia y hubieron muchísimos muertos ahí producto de la pandemia que ni siquiera han sido contabilizados, y son las comunidades indígenas, son las organizaciones indígenas las que asumen la defensa frente al COVID.
Esa estrategia política de Lenín Moreno le permitió a Lenín Moreno llevar adelante un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en septiembre del año 2020, luego que el acuerdo de 2019 había sido eliminado por las movilizaciones de octubre. ¿Por qué se retoma ese acuerdo? Porque Lenín Moreno estuvo a punto de declarar el default de la deuda. ¿Y por qué? Por las malas jugadas de Richard Martínez en ese entonces. Richard Martínez había pagado, si tú quieres, con antelación varios títulos de la deuda y se había quedado sin recursos en la caja fiscal. Cuando viene la pandemia y se suspenden los flujos a nivel internacional, Richard Martínez no tenía literalmente para pagar absolutamente nada. Entonces estábamos a un paso del default y el Fondo Monetario intervino con el paquete más grande, 6.500 millones de dólares y una renegociación de bonos. Y en esa renegociación de bonos aparecen los banqueros, y entre los banqueros aparece el Banco de Guayaquil, pues y ahí viene el principal del Banco de Guayaquil, que es además político y se lanza a la presidencia. El país no discute estos temas, el país empieza a discutir otros temas en la campaña presidencial y finalmente empezó más el anticorreísmo y gana producto de eso Guillermo Lasso. Pero Guillermo Lasso apenas gana, es denunciado por los Pandora Papers, tiene que ver todo eso con fideicomisos, inversiones offshore y entre ellas inversiones en bonos soberanos de la deuda. Entonces es absolutamente claro que para Guillermo Lasso mantener los acuerdos con el Fondo Monetario era mantener altos los precios de los bonos soberanos de la deuda y garantizar que las personas que participaron en eso, las personas que invirtieron especulativamente en esos bonos soberanos de la deuda tengan altas rentabilidades. Entonces, por eso es el apego, si tú quieres, y el cumplimiento de Guillermo Lasso a los acuerdos con el fondo. Y esos acuerdos empiezan a trastabillar, empiezan a moverse, porque este compromiso que firmó el gobierno con los indígenas realmente sí le pone límites a toda esa deriva neoliberal que el país había sufrido en los últimos años. Finalmente, ¿qué acuerdo pesará más? Si estos con los multilaterales, has hablado justamente del Fondo Monetario Internacional, o estos acuerdos internos que le permiten la gobernabilidad para los 3 años, cuando las cartas políticas están echadas en la Asamblea Nacional, no lograron los votos para el pedido justamente de destitución del primer mandatario. Hay sí quizá esos 80 votos que miden que se le viene en la Asamblea Nacional complicado para la implementación de la legislación, o al menos así parece. ¿Cómo tú ves el panorama político de la implementación de la política pública desde el gobierno del señor Lasso? Mira, con mucha preocupación, porque probablemente asuma la cartera de Economía Pablo Arosemena, y Pablo Arosemena es fundamentalista de mercado, está más a la derecha que el mismo Fondo Monetario Internacional, y le va a provocar muchos problemas al presidente Lasso. Y el presidente Lasso no tiene gobernabilidad, o sea, no tiene apoyo social para ningún tipo de políticas, tiene frente a sí organizaciones sociales potentes como la CONAIE, como la FENOCIN, la FEINE, y además en la Asamblea Nacional no tiene posibilidad alguna. En consecuencia, creo yo que el nombramiento de Pablo Arosemena le va a traer muchísimos problemas al presidente Lasso y muchos problemas, obviamente, al país. Le veo muy difícil que Arosemena tenga la voluntad política de cumplir con los acuerdos que se firmaron con las organizaciones indígenas. Le veo muy difícil, porque la visión de Arosemena es de un libre mercado y de la reducción si tú quieres, la reducción al mínimo posible de todo lo que es política pública y todo lo que es el Estado. En consecuencia, nos vamos a enfrentar a un contexto mucho más complejo que el que derivó en el levantamiento de junio. Es decir, probablemente tengamos marchas, movilizaciones, etcétera, porque van a ir a la privatización de la seguridad social, a la privatización de la infraestructura pública, a cobrar tarifas por cualquier servicio público que antes era gratuito. Vamos a eso, y a la desarticulación del Estado, porque eso es Pablo Arosemena, algo que haya cambiado no en las últimas semanas y haya adquirido algo de racionalidad política. Otra cosa que me parece interesante señalarla es que si el margen de maniobra del presidente es muy comprometido, es mínimo, por no decir cero, es el hecho que el sistema político también está muy comprometido. La sociedad ecuatoriana demandaba respuestas ante la apatía, ante el hecho que Guillermo Lasso no quería discutir con los indígenas. Fíjate, tú discutió después de que fracasó la muerte cruzada, después de 18 días, cuando pudo haber discutido eso el día 13 o el día 12.
o el día 11, es decir, mucho antes que se den los eventos, y llegar a acuerdos con los indígenas y evitar esas pérdidas millonarias, que son pérdidas a las cuales hay que imputar directamente a la desidia, apatía, indiferencia de Guillermo Lasso, pues, ¿no? Pero ahí el sistema político también acusa el golpe y tú tienes básicamente dos partidos políticos que deciden suicidarse en esta coyuntura. Deciden mantener a un presidente que no tiene ningún apoyo social. Al mantener a este presidente que no tiene ningún apoyo social, esos partidos políticos tienen que retornar al área electoral, pero ¿cómo le explican a sus electores que son ellos los que mantuvieron al presidente Lasso, al que está en este momento provocando la crisis del país, la pobreza del país? Me refiero básicamente al Partido Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano. Es decir, las olas de este levantamiento son mucho más complejas, son mucho más extendidas de lo que podemos imaginarnos. Yo personalmente pienso que en el caso al menos de la izquierda democrática, ese movimiento se suicidó. O sea, es muy difícil que la izquierda democrática ahora le explique a los electores por qué decidió darle vida artificial a un gobierno que prácticamente está zombie, si tú quieres, está muerto políticamente. O sea, no tiene ningún margen de maniobra. No sé cómo se vaya a reinventar Lasso, porque además Lasso no va a cambiar su deriva neoliberal. Fíjate lo que va a hacer, va a poner a Pablo Arosemena, que es mucho más radical en su neoliberalismo que el mismísimo Simón Cueva. Entonces, lo que vamos a tener va a ser un escenario de mucha confrontación, pero que se debe básicamente a los errores del propio gobierno de Guillermo Lasso. Finalmente, Pablo, si nos confirmas, ¿hubo un desembolso del FMI en estos últimos días? Sí, está previsto efectivamente el desembolso, se tiene que después verificar la transferencia en la cuenta única del Tesoro y ese desembolso va a reservas internacionales, es decir, no va a satisfacer el plan anual de inversiones, no va a satisfacer la deuda que tiene el Estado con el IES, no va a satisfacer, por ejemplo, todas las demandas que tienen los maestros con respecto al escalafón docente. Simplemente vamos a acumular recursos en reservas internacionales para garantizar que los bonos soberanos de la deuda tengan una buena cotización. Es una locura. La última vez que revisé, hace un mes y medio, teníamos 8.640 millones de reservas internacionales. Imagino que estarán cerca de 9.000 millones de dólares. Y con estos 1.000 millones adicionales del fondo vamos a tener 10.000 millones de dólares. Cuando tenemos necesidades absolutamente urgentes y un gobierno que va a sacrificar al país para tener 10.000 millones. 10.000 millones son el 10% del PIB. 10.000 millones es mucho más que, si tú quieres, el presupuesto de salud, de educación combinados, de agricultura, seguridad, etcétera. 10.000 millones es la tercera parte del presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, recursos existen. El presidente puede hacer uso de esos recursos porque en una economía dolarizada como el Ecuador, las reservas internacionales solo indican posiciones de pago nada más. No tienen función macroeconómica, no definen el tipo de cambio como en otros países. Solo indican qué es lo que se va a pagar y tener recursos para hacer pagos al extranjero. Nada más. Obviamente el sector público, no el sector privado, ¿no? Pero eso es lo que tiene Lasso ahí. Lasso tiene 10.000 millones. Y claro, Lasso juega con la regla de respaldo que fue aprobada en las reformas a la ley de la defensa de la dolarización, que dice que estos recursos de reservas internacionales tienen que ponerse a disposición primero de los bancos privados. Por eso tiene ahí 10.000 millones de dólares. Pero se puede hacer esa reforma, por eso te digo, el sistema político no responde al país, el sistema político se ha puesto de espaldas al país, ¿no? Y respalda a un gobierno que además no tiene apoyo popular. Y obviamente el sistema político acusa, si tú quieres, todo el desprestigio, la deslegitimación, justamente por eso, por no resolver problemas que tiene el país. No sé qué esperan para derogar, por ejemplo, las reglas de respaldo o para darle continuidad a un gobierno que tiene mucho, pero mucho rechazo a nivel nacional. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, siempre con datos bastante interesantes. Seguiremos conversando porque, como tú mismo mencionas, el tema económico da para largo. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.